¿Por qué nos gusta tanto lo oscuro? ¿Qué tiene una ruina, una iglesia gótica o una cruz plateada que nos hipnotiza? La estética gótica no es solo ropa negra y maquillaje dramático, es arte, historia y sensibilidad. Y no nació en Tumblr, viene de mucho más atrás. Así que hoy os vengo a explicar un poco el background y posteriormente qué ha pasado, cómo se ha desarrollado toda esta estética y todo este mundo oscuro. Pues soy Darks, la verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Hola, soy Kila y bienvenido a Encrypted Archive. El gótico OG, el original, del siglo XII al XVI. Todo esto no empezó desde algo oscuro, sino desde algo religioso. Nace en Francia en el siglo XII como evolución del arte románico. El término gótico lo inventaron los renacentistas como insulto. Lo asociaban con los godos, bárbaros que destruyeron Roma. Para ellos era arte bárbaro. Giorgio Vasari, un artista e historiador italiano, fue el primero en usar esta palabra como algo peyorativo, refiriéndose a que era arte digno de monstruos. Vaya tela. Lo gótico y lo renacentista son casi opuestos en su visión del mundo. El objetivo del arte del renacentismo era recuperar la proporción y armonía de la antigüedad clásica. Su arquitectura era pura simetría, equilibrio, líneas horizontales, cúpulas redondas en lugar de agujas. La arquitectura gótica buscaba elevar lo humano a lo divino. Catedrales altísimas, arcos ojivales, vitrales de colores, rosetones, gárgolas, pináculos. Europa está repleta de ejemplos claros. Notre Dame, la Catedral de Chartres, Duomo di Milano, Kölner Dom. Y si sois de España estáis de suerte, en Burgos, en León, aquí en Barcelona y muchos más. La luz que pasaba por los vitrales no solo tenía como objetivo iluminar el espacio, sino dar una atmósfera sobrenatural y celestial. Dios es luz, decía la teología de la época. La arquitectura gótica es algo que en la actualidad veo mucho también que está como de moda. Por ejemplo, en el disco de Sara Malacara o el cibersigilismo también me encanta. El arte pictórico tenía una finalidad espiritual y narrativa como anteriormente, enseñar la Biblia a un pueblo que no sabe leer. Pero evoluciona, es un estilo más expresivo que realista. Las figuras eran alargadas, con rostros intensos y dramáticos, y movimientos teatrales. Como en la pintura románica, no había una perspectiva realista, pero sí más profundidad en los personajes. Los fondos eran planos o dorados. Usaba mucho este color como símbolo del cielo y lo eterno, y colores saturados: azul para solo la Virgen, rojo, verde esmeralda. Libros religiosos decorados a mano con minuciosos detalles, caligrafía determinada, orlas. Amo las orlas. A menudo con imágenes inquietantes, demonios, esqueletos, mezclas de flores, ángeles o símbolos cristianos. Los artistas clave del gótico tardío fueron Duocchio di Buonasegna, Simone Martini y los hermanos Limburg. Lo gótico tenía ya un toque ambivalente, lo bello y lo inquietante conviven. La dicotomía entre lo sagrado y lo macabro. Romanticismo y gótico literario, del siglo XVIII al XIX. Aquí nace el gótico como lo conocemos hoy, lo misterioso, lo melancólico, lo sublime. En Europa hubo un cambio, la gente se vuelve más sensible y menos racional. En ese contexto hay un revival de lo medieval, lo fantástico, lo espiritual. Y ahí es cuando aparece el gótico literario, ya no es solo arquitectura, sino una atmósfera. En Inglaterra surge la novela gótica. El Castillo de Otranto de 1764 inicia con el género. Otros conocidos serían Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker y Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Es un género que mezcla terror, pasión y decadencia. Las historias transcurren en cementerios, castillos abandonados, bosques oscuros, monasterios en ruinas, con personajes atormentados, apariciones, locura, belleza oscura y el miedo a lo desconocido. Edgar Allan Poe, el maestro del cuento gótico que exploraba la psicología del miedo, es un autor que me flipa y que representa muy bien este subgénero. La mujer en la feminidad gótica tenía el papel de víctima o de damisela en apuros. Personaje enigmático, idealizado y trágico, muchas veces enfocado como una musa o como una femme fatale. ¿Sabías que el negro no siempre fue un color de pobres? Durante la Edad Media y hasta el siglo XV, el negro se asociaba a los campesinos y trabajadores, porque los tintes negros baratos eran fáciles de conseguir pero muy poco intensos.
más bien grisáceos o marrones oscuros. También al luto humilde era el color del duelo usado por las clases bajas. Y también la penitencia y humildad cristiana, también en monjes y clérigos. Pero todo esto cambió en el siglo XVI con la España de Felipe II, que puso de moda el llamado negro ala de cuervo en toda Europa. El rey comenzó a vestir de luto desde la muerte de la reina Isabel de Valois, y así lo hizo por el resto de su vida. Este tipo de tono profundo con reflejos azules, como su nombre indica, parecido al plumaje de un cuervo, era tan caro que solo lo llevaban los más poderosos. El negro pasó de ser un símbolo de pobreza a convertirse en un símbolo de riqueza, de autoridad y de distinción. Época victoriana y cultura del luto, siglo XIX. En la época victoriana hubo un renacimiento del estilo gótico en la arquitectura, en edificios públicos, iglesias y mansiones. Era una forma de reivindicar el pasado medieval. En pintura, artistas como John Everett Maylis o Edward Burne-Jones exploran mitos medievales, escenas oscuras y símbolos místicos. La moda victoriana en general podía ser muy ornamentada, con corsés, encajes y telas oscuras. Durante esa época, el luto se convirtió en un fenómeno social profundamente ritualizado y visible. Era algo omnipresente en la vida cotidiana, no solo en el ámbito privado. Romantizando el dolor desde el siglo XIX, chicos. Había altas tasas de mortalidad a causa de enfermedades, guerras y epidemias. La reina Victoria marcó tendencia, era la influencer de la época. Tras la muerte de su esposo Alberto, ella vivió de luto casi 40 años, o sea, es que media vida, nen, popularizando las estrictas normas del duelo. Las prácticas comunes del duelo conformaban vestimenta negra rigurosa con joyas de azabache y velos, joyas de luto. Esto es un poco turbio, pero el material eran los dientes y el cabello del difunto. También las fotos post-mortem querían conservar su imagen y esto era bastante aceptado en la sociedad. Ahora yo te diría que es un poco raro. Prefiero conservar una imagen vívida, ¿no?, de la persona. Otra forma eran cartas y poemas dedicados a la persona, que yo solo hice con mi gatito, que está en la carta enterrada. Si hablamos de los límites y las fases del luto, vas a flipar. Para las viudas, el duelo más estricto duraba mínimo 1 año y 1 día. Una de las normas era evitar eventos sociales y la verdad, obviamente en el contexto lo entiendo, pero me parece muy exagerado teniendo en cuenta de que al principio es algo súper duro, pero relacionarte con tu familia, tus conocidos y tus más allegados, yo creo que es clave como para salir adelante y también distraerte un poco y no estar todo el día ahí regodeándote en el dolor, ¿sabes? Y atentos que para los hombres no era lo mismo. Su duelo rigoroso duraba más o menos 3 meses. ¿Y esta diferencia a qué viene? O sea, pregunto, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir? ¿Que el hombre no quiere tanto a la mujer y no necesita tanto tiempo de reflexión y dolor? O que, no sé, no entiendo. Pero es que encima la mujer después de este 1 año y 1 día podía estar 6 meses más de otro duelo menos estricto. No sé, por si ya quieres estar 5 años ahí en tu habitación encerrada, ¿vale? Surgieron las seances y el espiritismo, que eran prácticas para contactar con el más allá, y esto se convirtió en un evento social. La época victoriana estaba obsesionada con el doppelganger, el secreto y la máscara social, que eran temas recurrentes en el gótico literario. El doppelganger proviene del alemán y significa literalmente un doble caminante. Es como un doble fantasmagórico, un clon de una persona que aparece en las historias para representar una parte oculta, oscura o reprimida de esa persona. En la literatura gótica suele simbolizar el lado oscuro, el conflicto interno y los secretos que alguien esconde. Y en el folclore germánico se dice que si te encuentras de cara con tu doble, es muy mal presagio. A finales del periodo victoriano se publicaron algunos de los textos más perdurables y populares de la literatura inglesa. Estos textos fueron polémicos ya que a menudo se criticaban las estructuras sociales y culturales de la época, y simultáneamente las sensacionalizaban con nociones románticas, depravación sexual, inmoralidad y formas monstruosas grotescas. El cuadro de Dorian Gray de Oscar Wilde es un ejemplo clave de estas tendencias. El teatro gótico y el cine de terror también tienen raíces en esta época. Subcultura, influencias y estéticas, del siglo XX hasta la actualidad. Literatura y cine.
La literatura gótica no murió en el siglo XIX con Poe, Shelley o Stoker. Simplemente evolucionó y mutó, adaptándose a los deseos, miedos y símbolos de cada época. Y todo esto bastante ligado al terror. El fantasma de la ópera, una novela publicada en 1910, ha sido múltiples veces adaptada al cine y al teatro. Otro ejemplo sería La maldición de Hill House de 1959, de Shirley Jackson, que fue adaptada creo que 2 veces y la última es la serie de Netflix y sinceramente os la recomiendo un montón porque no se ven muchas series de terror y esta, la verdad, los temas que mete, la parálisis del sueño, etcétera. Stephen King, muchas de sus novelas, El Resplandor, Salem Slot, tienen bases del gótico y de lo sobrenatural. Casas encantadas, traumas, niños malditos. El cine gótico surge como una extensión natural de la literatura gótica y se basa en escenarios tétricos y personajes retorcidos, como ya he mencionado antes, luz y sombra, juego intenso con contrastes claroscuros y siluetas marcadas, obsesión con el pasado y lo oculto y la belleza decadente, estética elegante, teatral y romántica, a veces barroca. Ejemplos: expresionismo alemán de los años 20, Nosferatu, El gabinete de Caligari, fundan las bases del gótico visual, distorsiones, sombras y terror psicológico. Yo hace relativamente poco, no sé si este año o el pasado, fui a ver la nueva reinterpretación de Nosferatu de Robert Eggers, el de la película del Faro y la Bruja, que son 2 peliculones. Y tengo que decir que me pareció un poquito lenta, pero sí que me gustó mucho la fotografía, la estética y cómo representaban el contexto y la cultura gótica. Pasamos al Hollywood clásico o gótico. Rebecca de Hitchcock, Mansión, Obsesión, Mujer invisible pero presente. Drácula y Frankenstein de los años 30. Básicamente monstruos con alma. Tim Burton es el gótico moderno por excelencia. Sleepy Hollow, Beetlejuice, Corpse Bride, mezcla lo oscuro con lo tierno, lo excéntrico con lo siniestro. Guillermo del Toro, de mis favoritos, La Cumbre Escarlata o El Laberinto del Fauno, esta última top de mi infancia. Representa un poco el gótico latino, belleza, fantasmas, dolor, guerra, infancia. Y para acabar, mi serie favorita, American Horror Story, y en general todas las que aparecen vampiros suelen serlo. Música. La música es lo que terminó de definir el gótico como subcultura en los años 80. Nace del post-punk y la new wave, con un sonido atmosférico, melancólico, oscuro. Las letras exploran la muerte, el amor trágico, lo sobrenatural, lo espiritual. Las bandas claves serían Bauhaus, considerados los padres del género rock gótico con Bela Lugosi's Dead, Siouxsie and the Banshees, The Cure en su etapa más oscura, Sisters of Mercy, Joy Division. Más adelante surgen variables como el Dark Wave, Cold Wave, el Gothic Rock y el Ethereal Wave, con bandas como Cocteau Twins. En el 82, los miembros de la banda Specimen fundaron el club nocturno Batcave en el barrio de Soho, en Londres, lo que proporcionó un punto de encuentro clave para la escena emergente. La típica discoteca que te flipa el ambiente y de repente se vuelve mainstream y ya no es lo que era. Acabó surgiendo incluso el término Batcavers para denominarlos. Siniestros fue el término usual y coloquial en España de los 80, antes de que se popularizara el nombre original. También hace referencia a la ola siniestra que surgió en España durante la época de la movida madrileña. Un grupo que representaba esto sería Parálisis Permanente. La estética sonora serían voces profundas, sintetizadores oscuros, guitarras reverbadas, ritmos lentos o ceremoniales. El efecto flanger, así para explicarlo fácil, imagínate que tienes 2 sonidos y uno de ellos va con un pequeño delay. Está retrasado entre 1 y 10 milisegundos. Esto crea un efecto como de ola, de barrido, de zumbido metálico muy característico. Las letras eran más existenciales que en el post-punk, pero estos dos géneros nunca han dejado de estar estrechamente ligados. Hoy en día hay varios festivales de este género. Wave Gothic Treffen, en Leipzig, Alemania, considerado el festival más grande del mundo de la cultura oscura. Más de 150 bandas de géneros como el Gothic Rock, EBM, Industrial, Dark Wave, Neofolk, Medieval, Ambient, y con ferias medievales, lecturas, desfiles, etc. Subcultura. Del terror al punk. Nace el gótico como identidad. El nombre subcultura gótica deriva directamente del género musical. En los años 70-80, el punk evoluciona de algo contestatario, combativo, reactivo,
a un estilo introspectivo y melancólico, una forma de expresar identidad, de rechazo a lo normativo y de sensibilidad a lo oscuro. Esta subcultura es de naturaleza apolítica, a diferencia de otros movimientos como el hippie y el punk, que eran como la positividad versus la negatividad. El gótico no pronuncia un mensaje político y tampoco llama explícitamente al activismo social. Se basa más en tendencias culturales y artísticas, pero de todas formas implicaba a veces una posición contracultural. Rechazo a lo normativo, género, estética, emociones reprimidas, religión, modelos de belleza, crítica al capitalismo emocional, mostrar tristeza, melancolía o decadencia en una sociedad que exige optimismo. Visibilidad queer y de identidades no normativas. Sobre todo en los años 80 y 90, personas del colectivo encontraron un refugio en esta estética. Independencia de pensamiento, introspección, gusto por lo literario, por lo filosófico, por el pensamiento no convencional. Fotografía. En esta sección voy a hablar del libro Some Wear Leather, Some Wear Lace, que es un archivo visual y cultural de la escena punk y gótica de los años 80 a escala mundial. Documenta la estética, la música y la actitud del movimiento. Incluye fotografías inéditas, retratos de fans, flyers de conciertos, moda DIY y la escena de los clubs, con influencias del glam, del punk, del art rock, de la contracultura. Y también tiene entrevistas y testimonios personales de la escena de esa época. Esto incluye fotógrafos anónimos o aficionados como la familia, amigos, los artistas, miembros de la propia subcultura que llevaban sus cámaras a los conciertos, a los clubs, y algunos fotógrafos locales que cubrían la escena underground de Londres, Berlín, Nueva York, Ámsterdam o Tokio. Moda y estéticas. Es una estética diversa, simbólica y muy teatral. No solo vestir de negro, es jugar con texturas, siluetas y referencias históricas. Los elementos recurrentes son el negro como base, pero también otros colores intensos como el rojo sangre, púrpura, azul profundo, encaje, terciopelo, cuero, corsés, plataformas, medias de red, cadenas, broches antiguos, fuerte influencia de la época victoriana, el romanticismo, lo medieval, el fetichismo y lo religioso. El maquillaje es más que estética, es una expresión de identidad, de drama, de ruptura con lo normativo. Los rasgos típicos son la piel muy pálida, a veces casi blanca, inspirada en la estética vampírica o cadavérica. Ojos oscuros y marcados, sombras negras o rojas, delineado dramático, efecto smoky. Labios oscuros, en tonos negro, burdeos o morado, con el arco de Cupido marcado. Cejas muy definidas, con efecto cuadrado en la parte interior y con la punta afilada. A veces las cejas se unían con el lagrimal. En algunos estilos se juega con símbolos esotéricos, lágrimas falsas, cruces, etc. Hay una variedad de inspiraciones, desde personajes literarios como Ofelia o la novia cadáver, hasta iconos de culto, Morticia Adams, Siouxsie Sioux, Lydia de Beetlejuice. Desde principios del siglo XXI, la subcultura gótica empezó a decaer, debido a la mercantilización y comercialización de la música y estética. Grupos ajenos al movimiento empezaron a autodenominarse gótico por la cara, lo que generó un rechazo entre los miembros más puristas. Nuevas tribus urbanas como los emos tomaron protagonismo y confundían a la opinión pública por su estética similar. Pero ahora el gótico se fusiona con Internet, con la moda alternativa y con nuevas sensibilidades. Surgen estilos eclécticos más variados y personales, nacidos sobre todo en Tumblr, TikTok, Instagram, y hay muchísimos tipos, pero muchos. Trad Goth, como su nombre indica, es el gótico tradicional, el original, el OG. Es el clásico ochentero con cardados, cruces cristianas o egipcias y camisetas de bandas. Es importante destacar que los estilos góticos de los 80 eran muy variados. Incluso había un estilo concreto para los de UK que iban al Batcave. Tenían un aspecto andrógino. Todos llevaban el mismo pelo con volumen, que ya era tendencia de esa época, pero que adaptaron a su estilo. Usualmente rollo mohicano con el pelo largo para modular con gomina. Y no todos tenían el pelo negro como se podría pensar, tenían una variedad de colores. Mucha inspiración del punk, llevaban artículos rotos o bordes deshilachados, viva el DIY, botas de plataforma, collares con cruces, guantes de malla, varios piercings, faldas encima de pantalón, cosa que ha estado de moda en los últimos años. Se suele pensar que esta estética era puro negro
porque en esa época se hacían muchas fotos en blanco y negro. Hacía pocas décadas que había empezado a surgir el carrete en color, entonces pues todo el mundo veía las fotos en blanco y negro y se pensaba que era eso, pero se sabe que utilizaban muchos más colores. No, no todos, no el arco iris, pero vamos, que un poco de variedad al menos sí. Su gusto por los Spooky les hacía verse un poco más aterradores que los punk, cuando en realidad era una subcultura que iba muy a lo suyo y que tenía mucha sensibilidad. Romantic Goth. Durante los años 90, el estilo romántico gótico se puso de moda. Aunque siguiera siendo algo andrógino, tiraba más para lo femenino, como una viuda victoriana o un vampiro elegante, que cogía mucha inspiración de la literatura gótica. Color rojo, red wine, vestidos de encaje, corsés, fracs, gargantillas de encaje, joyas negras o con piedras oscuras, telas como satén y terciopelo, el pelo con recogidos elaborados y un maquillaje más suave inspirado en el siglo XIX, incluso esos mini sombreros o la moda de la ropa interior por fuera. Por otro lado, el soft goth coge elementos del romantic goth, pero también del grunge, del e-girl y del dark academia. Sería la reinterpretación moderna, más actual y menos teatral, incluso a veces puramente estético. Pastel goth. Contraste entre lo tierno y lo oscuro. Mezcla la base gótica, ropa negra, calaveras, cruces, chokers, con colores pastel como el rosa, lila, celeste o menta. Nació en Tumblr aprox en 2013 y se considera una de las ramas más visuales del universo gótico. Muchos elementos sacados del anime, la cultura kawaii de Japón o el estilo Harajuku, pero pasados por un filtro macabro, con detalles cute pero creepy, gatitos demoníacos, peluches zombies, corazones rotos, etc. Siguiendo la línea de un subestilo de moda japonesa, Gothic Lolita. Fusiona elementos del gótico europeo con la estética Lolita, que se inspira en la ropa de las niñas victorianas y rococó, pero no tiene nada que ver con el libro de Lolita de Nabokov. Aquí Lolita se refiere a la imagen de una muñeca o una niña elegante e inocente. Hay que aclarar que no es un disfraz como muchos piensan, es una forma de expresión de identidad. Usan colores oscuros con el blanco de contraste. Vestido falda campanada hasta la rodilla con volumen, que sería el petticoat o enagua. Blusas medias altas, accesorios victorianos, peinado cuidado o pelucas, a menudo decorados con lazos o tocados. Goth Grunge. Como dice el nombre, mezcla el gótico y el grunge, añadiendo toques de lo emo y alternativo. Más relajado, con looks oversize, desaliñados y referencias de los 90. Uso de prendas vintage, prendas rotas, rejillas, camisetas de bandas, botas. También existe el goth punk, que es más agresivo y callejero, y es básicamente lo mismo, una unión de estos dos estilos. Cybergoth. Nacido en los 2000, influencia futurista, cyberpunk y rave electrónica, mezcla el negro con el neón y es mucho más performativo y visual. Materiales sintéticos y brillantes como PVC, vinilo, látex y también telas de malla o detalles metálicos. Gafas futuristas, máscaras respiratorias, goggles, que son las gafas de aviador, cinturones con hebillas grandes, pulseras de pinchos, melenas largas de extensiones sintéticas o rastas de colores brillantes. New Goth, muy influenciada por el streetwear y la moda alternativa de internet. Minimalismo negro total, estética limpia y urbana, menos encaje y terciopelo y más telas lisas estructuradas. Camisetas con estampados gráficos monocromáticos, accesorios tipo arneses, chokers de cuero, mucho cuero o polipiel. Algodón negro, tejidos semitransparentes, en ocasiones detalles de metal, tachas o cadenas. Está inspirado en el high fashion como Rick Owens, Yohji Yamamoto o Andemo Lemester, a veces con influencias esotéricas, tarot, astrología, accesorios ocultistas, un poco witchy aesthetic. Tiene un enfoque en iconos como Miércoles Adams, que por cierto me estoy viendo la segunda temporada y si queréis análisis de Wednesday solo tenéis que decirlo en los comentarios. Yo encantada. Y para acabar, Goth, Cottagecore y Fairy Goth. Obviamente, como ya hemos dicho en otras estéticas, une el goth con el cottagecore. Naturaleza, magia, feminidad alternativa, faldas largas, volantes, mangas abullonadas, encajes, inspiración medieval o férrica. Busca la belleza en lo trágico, lo silvestre y lo místico. El peinado y el maquillaje son naturales, ondas suaves, trenzas, a menudo adornados con flores. Sexualización.
La cultura gótica, como muchas otras, ha sufrido segmentación en la cultura popular, sobre todo por redes sociales y con memes recientes. Aunque sí puede tener un componente sensual o misterioso, la subcultura original no buscaba enfocarse en esa segmentación explícita. Con el tiempo, la cultura popular ha presentado a las góticas, sobre todo mujeres, como figuras misteriosas, seductoras, a veces peligrosas, y esto deriva a una superficial y estereotipada. Por ejemplo, la chica gótica sexy de Halloween. En plataformas como TikTok e Instagram circulan memes y frases como quiero una gótica que reducen la subcultura a una fantasía o fetiche, ignorando por completo su profundidad y complejidad en lo emocional y lo cultural. Esto puede causar frustración o rechazo entre miembros de la comunidad gótica, porque diluye y distorsiona por completo su identidad. Conclusión. Entonces, ¿por qué nos atrae? A lo largo de la historia ha habido muchos revivals góticos. ¿O es que el gótico nunca se ha ido? Está claro que el negro es su sello personal, pero no se reduce solamente a eso, sino media población sería gótica. Esta estética se ha ido transformando con cada época, pero siempre ha mantenido esa dualidad entre lo romántico, lo siniestro, lo bello y lo perturbador. Ese rechazo por lo normativo y lo superficial y esa melancolía y sensibilidad. Y ya para acabar de verdad, perdón si me he enrollado como una persiana, espero que os haya hecho ameno, ya me diréis. Simplemente quería comentar que mi estilo sí que tiene una leve inspiración en lo gótico. He ido cambiando bastante de estilo, pero el negro ha sido clave en la mayoría de ellos. Y a la hora de customizar prendas también me encanta el uso de tachuelas, pinchos, cosas metálicas y el negro. Y en tema música también el dark wave, el post-punk me flipa y de hecho he estado ahí toqueteando y probando de producir cositas. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado. Decidme en los comentarios si queréis que hable de otra estética o subcultura. Dadme un poco de amor con los likes y suscribíos si os gusta mi contenido. ¡Chao!